Hace unos días tuve la oportunidad, el Señor me permitió tener una charla muy amena, muy interesante, con una chica que es budista, cree en el budismo. Pero ella al inicio me decía que, pues que no tenía definida una creencia. Me decía que conoce a Dios, sabe que existe, pero no creía en Dios. Y me empezó a hablar de algunos temas del budismo. ¿Qué tal? Bendecido día tengan todos ustedes a este canal, su canal Shalom para tu vida. Es grato estar aquí, la verdad, déjenme compartirles que pues ha sido una bendición para mí y he estado muy contento en estos últimos días por todo lo que ha surgido en el canal. La verdad, quiero agradecerles a todos y cada uno de los que hoy están viendo este canal, viendo esta enseñanza y también a todos los que se han suscrito, a todos los que han elegido desde esa libertad que tienen suscribirse. Así que los invito que se sigan suscribiendo y compártanlo porque este es uno de los objetivos de este canal. Es fundamental que podamos compartir para que este tipo de enseñanzas, de conocimiento, pues trascienda como hasta ahorita. Entonces, bueno, pues hoy nuevamente en este mismo sentir estamos aquí y retomo un poco el tema de la fe. La fe, como bien lo explicaba en el video anterior, nos habla de la certeza de lo que va a pasar y la convicción de lo que no se ve. Esa es la base fundamental, con una base poderosa que es la Biblia, la palabra de Dios. Así es, partimos de la convicción y la certeza, que es algo que estamos seguros. Ponía el ejemplo de pues la mujer embarazada. La mujer que está esperando bebé, pues sabe que está esperando bebé, tiene esa certeza, pero también la convicción de algo que no ve hasta el momento. Y así es la fe. Ese tema de la fe es un tema que hoy en día está en nuestra vida, pero a veces no logramos identificarla. Voy a pasar al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 al 6, donde nos dice: los discípulos sintieron la necesidad de que Jesús les incrementara su fe para poder alcanzar sus elevadas normas. ¿De qué nos habla este versículo? Aquí los discípulos le decían a Jesús que les aumentara su fe. Y no es que nos aumente nuestra fe, como bien lo sabemos y lo comentamos en el video anterior. Él nos dio una medida de fe. Dice la medida de fe. No dice una medida de fe para alguien de una cantidad o de otra. No, dice la medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Así que ese es uno de los temas que en el día a día, estés o no estés en Cristo, lo llevamos a cabo muy comúnmente y de alguna manera creemos en ese sentido, en lo que hasta hoy creemos. Por ejemplo, hace unos días tuve la oportunidad, el Señor me permitió tener una charla muy amena, muy interesante, con una chica que es budista, cree en el budismo. Pero ella al inicio me decía que pues que no tenía definida una creencia. Me decía que conoce a Dios, sabe que existe, pero no creía en Dios. Y me empezó a hablar de algunos temas del budismo, de los mantras, de toda esta parte en donde pues ellos tienen esa relación con lo que creen. Y entonces en esta plática llegamos al tema del creer, ¿no? De que ella creía en eso y al final no estamos desde un tema o desde un punto del juicio, sino que estamos desde el punto en donde al creer, sea correcto o incorrecto, se está creyendo. Y entonces vi cómo cambió su semblante porque fue un tema contundente que al final ella dijo, pues sí, entonces sí soy budista.
ella al inicio me decía que no era budista. Al final, en este contexto que les comparto, el tema de creer es la fe. Y esa es la reflexión del día de hoy. Este es el contexto, de aquí partimos, en el sentido de ¿en qué estás creyendo hoy? ¿En qué estás creyendo hoy en tu vida? Hoy el tema no es creer, el tema es cómo estás creyendo. Porque tú, al igual que yo, ahorita que estás viendo este video, viendo este estudio bíblico, creemos en algo. Regularmente, parte de lo que hoy somos es con respecto a nuestra historia, a nuestro pasado. Y eso es creer. Creemos lo que hasta hoy creemos porque de alguna manera así es nuestra historia, así ha sido nuestra historia y por otro lado nos lo han enseñado. Nos han enseñado todo lo que hasta hoy sabemos y eso es creer. Hoy defendemos una teoría, hoy defendemos una postura individual o en un grupo en donde estamos porque es lo que creemos y eso es fe. Tenemos, o regularmente en este contexto, tenemos esa fe natural. Desarrollamos esa fe natural en lo común, en el día a día. Por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de viajar, pues sabemos que nos subimos al avión y tenemos fe que hay un piloto. Y no tanto que haya un piloto, sino que ese piloto sepa llevarnos en ese avión a nuestro destino. Por ejemplo, en un barco, en una lancha, que hacemos algún recorrido, creemos y tenemos esa fe natural de que quien va dirigiendo ese barco, pues nos lleve y tenga la capacidad de llevarnos a ese destino. O el semáforo en verde. Tenemos fe que si tenemos el rojo, pues del otro lado va a estar el verde o viceversa. Si está el verde, principalmente tenemos fe y consideramos y creemos que del otro lado va a estar el rojo y pues no se va a pasar nadie. Desarrollamos en lo común la fe natural. Y lo hacemos cotidiano y hasta cierto punto inconsciente porque es parte de este vivir, es parte de este día a día. El único tema es que la fe a la que necesitamos y requerimos llegar es esa fe a la que no vemos. Y ahí es donde empieza el problema. Y ahí es donde empieza esa situación en donde ya no coinciden. Decimos, ¿crees en Dios? Y regularmente la respuesta es sí creo en Dios. Y cuando preguntamos, que yo he preguntado así y me gusta contrastar esta pregunta con las personas, ¿le crees a Dios? Y regularmente en su mayoría la gente se queda callada. Se queda callada porque como no ve a ese Dios al que cree, ya no sabe cómo. Entonces, ese es el tema. Ahí está el tema. Y pasa en cualquier denominación, ¿eh? O sea, pasa en cualquier área, en cualquier tema. O sea, no necesariamente en el creer de una creencia, en el creer de la fe con respecto a Dios, ¿no? El sentido y la intención es llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque en primer lugar, siempre debemos de poner a Dios. Él como nuestro creador es el que nos mantiene fortalecidos, nos da esa fortaleza, ese espíritu de valentía para nuestro día a día. El estar aquí, quien me esté viendo del otro lado, en cualquier lugar del mundo, hay que estar agradecidos con Dios. Primeramente porque nos permite estar, nos permite despertar, nos permite estar aquí, nos permite tener y nos da las bendiciones que Él nos da, en lo económico, en lo material, con nuestra familia, en el día a día, en lo laboral, etc. Entonces, el primer lugar es Él, y a ese nivel debemos llegar, porque todo parte de Él. Entonces, aquí el tema esencial es cómo ejercitamos la fe.
porque ya sabemos qué es la fe. La fe es creer en lo que tú creas, pero al final eso es fe, creer. El enfoque es lo que debemos de ser responsables y cuidar en qué creo, particularmente, como les decía, en primer lugar Dios, y de ahí partimos de todo. Entonces, el tema de hoy es cómo ejercitamos la fe. Es como un músculo, la fe es como un músculo, se tiene que ejercitar, si no se atrofia. Entonces, en ese sentido, nos dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es una semilla, los que ubicamos la mostaza es una semilla pequeña y vemos el fruto, que es un árbol de los más grandes que existen. Y aquí nos habla de, no es la cantidad de fe, es la calidad de fe. Y esa es la parte que debemos de desarrollar, esa calidad de fe. ¿Por qué? Porque bien lo dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, por muy pequeña que sea la fe, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad, de que lo creas con esa convicción, con esa certeza de que Dios ha estado, está y seguirá obrando en tu vida. Con esa convicción de que Dios ya lo dispuso para ti. Pero Él nos da, porque Él es amor. Él nos da. Desde ese dador, como Él nos enseña, Él nos da. Aquí el tema somos nosotros. Aquí el tema es que ya en la carne, ya en este día a día, ya en este mundo, viene la prueba y ahí se acaba todo. Viene la prueba y ahí viene el desánimo. Viene la tristeza. Viene el enojo. Viene esa situación en donde nos mengua esa fe. Y entonces ahí es donde debemos de ejercitar esa fe. El tema es el desconocimiento que tenemos con respecto a la fe. Porque bien lo dice la palabra, una medida de fe. Él nos dio una medida de fe, la medida de fe. No me dio más a mí, ni le dio más a otro, o menos, o más. No habla de eso. Es como si lo ponemos en la cuestión física, como el corazón, o como los pulmones. Hoy me desperté con menos pulmones, o con más pulmones, o con menos corazón. No, el corazón está aquí. Entonces es así. Es el desconocimiento que tenemos de esa capacidad y sobre todo de esa autoridad que nos dio Jesús. Jesús nos dio la autoridad y nos lo demuestra en la barca cuando le dice al viento, detente. No dice, Padre, detén el viento. Él ordena, Él dice, detente, porque tiene la autoridad. Y esa autoridad es la que Él nos delega, es la que Él, como hijos de Dios, nos da. Y de igual manera hay otro pasaje donde dice, y está en el contexto de un espíritu inmundo, y le dice, sal de ese cuerpo. No dice, Padre, en tu nombre que salga de ese cuerpo. No, Él nos enseña cómo debemos de ejercer la autoridad. Es como el policía de tránsito, muy posiblemente, que él tiene la autoridad, él sale de las oficinas, él sale de la comandancia con la autoridad para detenernos. No nos detiene en el nombre de su jefe. Entonces, eso nos lleva a tener este contexto de poder identificar estos conceptos, de identificar estos temas en donde Dios nos dio esa autoridad. Jesús nos da esa autoridad como hijos, con esa identidad que tenemos, como hijos de Dios, para llevar a cabo esa autoridad. Entonces, vamos a ver algunos temas de cómo ejercitar tu fe. Y para eso vamos al libro de Juan, capítulo 11, en donde aquí nos lleva de la mano el Señor, en donde nos habla de la resurrección de Lázaro. El Señor ya sabía, evidentemente, por su omnisciencia, Él ya sabía lo que había pasado. Eso nos lleva a tres aspectos que vamos a tocar en este tema.
Uno es que la fe se debe imaginar. La fe se debe imaginar en el contexto de que eso que anhelas en tu corazón, eso que anhelas realmente y que deseas en tu corazón, imagínalo. Estamos hablando de algo que no podemos ver, que es la fe, algo intangible, por eso nos cuesta trabajo. Como no vemos regularmente en el mundo, se vive hasta no ver, no creer. Nos han enseñado, pues a lo largo de la historia, regularmente nos enseñan hasta no ver, no creer. Y dicen, bueno, es un dicho. Pero es todo ese tipo de cosas. Ya tendremos un estudio, el próximo estudio bíblico va a ser acerca del poder de la palabra. Todo lo que declaramos, todo lo que decimos, pues tiene poder. Entonces, todo se conjuga en ese sentido. Todo se conjuga. Entonces, aquí Jesús, en la resurrección de Lázaro, él ya sabía. Entonces, retomando el tema, imagina eso que anhelas en tu corazón. Por ejemplo, cuando preguntas a alguien si tiene un sueño, si desea algo que realmente quiera en su vida, y se le pregunta, un negocio. Si yo quiero un negocio. Hace unos días me comentaban eso. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿en dónde lo quieres? Y me decía, pues, todavía no sé. Y después me decía, y le digo, ¿de qué dimensiones serían? ¿De qué color sería el lugar? ¿Cómo estaría adentro? ¿Cuántos escritorios va a haber? ¿Cuántas computadoras? Etcétera, etcétera, más a detalle, más profundo. Y me contestó, no, pues no lo he pensado. Ni siquiera lo había imaginado. Desde ahí se crea todo. Desde ese contexto en donde nos corresponde, si realmente queremos algo, muy anheladamente desde nuestro corazón, hay que imaginarlo, como si ya estuviera hecho. Es lo que nos enseña la palabra. Hecho está. Entonces, imagínalo. La fe se requiere imaginar. Es uno de los aspectos que tú requieres llevar a cabo. Imagínalo. Desde que lo imaginas, ya lo estás creando. Y aquí es un tema importante porque muchos dirán, bueno, pero es que no lo veo. O bueno, pues es que no lo tengo. O no tengo el recurso, no tengo el dinero, no tengo los medios, etc. Y es correcto porque hasta cierto punto no lo hay. Pero precisamente ese es el resultado de la fe. El que creemos y luego vemos la bendición. Y entonces desde que tú empiezas a imaginar eso que tanto anhelas en tu corazón, desde ahí se desata la fe. Y eso es lo que nos toca hacer ahora, en este día, en este momento en tu vida. No hay casualidades en Cristo. Tú que estás viendo este video, no es casualidad que lo estés viendo. Muy posiblemente hay un tema en tu vida, en algún área de tu vida, en la que estés detenido, en la que no has avanzado, y como lo comento y lo comenté en el video anterior, no podemos, sobre todo no debemos, en este inicio de año, que estamos todavía en enero por terminar, no podemos seguir como terminamos, porque de alguna manera eso es lo que nos lleva a un crecimiento, eso es lo que nos lleva a movernos en diferentes áreas. Lo comenté en el primer video. Hay que hacer un análisis de N cantidad de áreas en las que tú consideres que requieres hacer algún ajuste. Y como dice la palabra, renovaos de mente, renuévate, actívate en esas áreas. Identifica en qué áreas requieres hacer algún ajuste, algún tema que requieras modificar, a dónde estás detenido el día de hoy, y aplica estos conceptos. Aplica esto que es ejercitando tu fe. Entonces, uno de los temas para ejercitar tu fe es la imaginación. Tu imaginación es el primer paso para poder activar tu fe y sobre todo ejercitar tu fe para que lo veas en la práctica, en el día a día, y lo veas de algo que no puedes ver todavía, que podría ser un sueño, una visión, una idea, un proyecto, lo que tú anhelas en tu corazón. Lo imaginas con esos detalles, con esas características,
Vete a los detalles más significativos que a ti te gusten. Las dimensiones, el color, los aromas. Eso que sea tu sueño, eso que sea que tanto anhelas en tu corazón, imagínatelo a detalles profundos. No escatimes. Y así vas a empezar a desatar tu fe. El segundo aspecto está en el mismo libro de Juan 11, en el versículo 22 y 23, en donde nos dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿De qué nos habla este versículo? Aquí nos dice que lo declares, que lo digas, que lo manifiestes, pero como si ya estuviera hecho. Créetela, créete esta palabra, porque ese es el segundo aspecto en el cual tú requieres ejercitar tu fe. Imagínalo, decláralo, como si ya estuviera hecho, para que sigas ejercitando y en ese sentido veas la bendición. Y el último aspecto es en donde nos dice el Señor en el versículo 38, donde dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y aquí viene esta parte en donde regularmente nos cuesta trabajo. Porque esto quiere decir que tomemos acción. Toma acción. Toma acción en eso que te toca, en eso que nos toca, en eso que nos corresponde. Es como un claro ejemplo que en mi experiencia podría compartirte es este canal. Este canal. Conforme a un crecimiento, conforme a un proceso, llega un momento como en todo. Cuando vamos a la escuela, entramos en primer nivel y en el último nivel, pues nos hacen un examen y pasamos para llegar a otro nivel. O en el ámbito laboral, llegas, inicias en un trabajo, en un empleo, y conforme el tiempo, conforme ese proceso, conforme ese crecimiento natural, una curva de aprendizaje, llega un momento en el que después de 1 o 2 años te ascienden a otro nivel. Y así sucesivamente. Y si te das cuenta, en ese contexto, todo es así. La propiedad, nacemos, vamos creciendo, en ese proceso vamos aprendiendo cosas, etc. Entonces, llega un momento en donde nos toca tomar acción. ¿En qué sentido? En el que debemos de buscar estrategias. Después de imaginar, declararlo, debemos de buscar estrategias para que nos lleven a ese resultado, para que nos acerquen. No de un día para otro. Hay cosas que no se pueden de un día para otro. Hay procesos, hay temas, hay trámites, pero sí que te permitan que hoy tomes acción con respecto a eso que tú anhelas, para que puedas avanzar, para que des ese primer paso. Para llegar al paso 1000, requieres dar el primer paso. Hoy, tú que estás viendo este video, identifica en qué área estás detenido. Cree. En ese sentido, imagina, decláralo y toma acción. Tú sabes en qué área estás detenido. Evidentemente, es algo que a veces no tenemos esos hábitos, porque al final es un hábito el hacerlo, el crearlo, el poder avanzar en ese sentido, porque venimos con nuestra propia historia. Pero si tú tomas de base la palabra, particularmente, vas a ver cómo empiezas a ejercitar tu fe. Vas a ver cómo empiezas a moverte en otro sentido, en otro nivel, sobre todo guiado por nuestro Señor Jesucristo. Tú debes de moverte y debes desde esa libertad elegir esas bases. ¿Cuál va a ser tu base principal que te permita llegar a esos niveles? Que te permita llegar a crear eso que tú tanto anhelas en tu corazón, eso que tú tanto quieres. Y es Jesús. Si tú vas de la mano, si tú
vas en esa relación y comunión con Dios, vas a ver cómo estos aspectos poco a poco los vas a ir ejercitando y de alguna manera te vas a dar cuenta cómo obtienes y cómo de alguna manera se van manifestando las bendiciones en tu vida y cómo se hacen tangible para que de alguna manera tengas ese testimonio y seas ese testimonio de que particularmente estando en Cristo te puedes llevar a otro nivel. Entonces, en este sentido, es importante que hagamos lo que nos toca. Es importante porque el Señor nos da, pero nos toca a nosotros hacer la otra parte. Eso es lo que a veces nos cuesta trabajo. Entonces yo te invito que de alguna manera quites la piedra de eso que te está deteniendo. Toma acción en tu vida, en esa área o áreas en las que hoy tú requieres ver esa bendición, tú requieres ver algo diferente, porque ya estás harto, porque ya no quieres estar así, porque quieres algo diferente, porque quieres crecer, porque quieres emprender algo. Tómate de la mano de Dios, acércate a la palabra, acércate a esta palabra poderosa, acércate a la Biblia, acércate a Jesús, que es una base, que es la base principal para nuestro día a día. Si tú ves el contexto allá afuera, si tú ves tu día a día, si tú ves las noticias, si tú ves lo que hoy está pasando en el mundo y permaneces en ese sentir, te vas a dar cuenta que las emociones te empiezan a jugar un tema fundamental, en el sentido de angustia, de preocupación, de tristeza, de miedo. Y no digo que no existan, por supuesto, el ser humano somos un manojo de emociones y si no fuera el caso, pues seríamos totalmente diferentes a lo que somos hoy, a lo que Dios así como nos creó. Pero estando en Cristo, ¿cómo es la paz? La paz permanece y trasciende, a pesar de cualquier adversidad y, sobre todo, entendimiento. Entonces, eso hay que irlo buscando. Hay que ir y nos toca crear, nos toca hacer nuestra parte. Entonces, eso que anhelas hoy en tu corazón, ve por ahí, ve por eso. La fe, imagínala, imagina tu fe, imagínala, imagina eso que tanto quieres, decláralo como si ya estuviera hecho y toma acción. Busca y crea estrategias que te permitan acercarte, que te permitan que des el primer paso. No te pongas metas grandes al inicio porque de alguna manera, pues muy posiblemente te canses o te desanimes porque es algo muy natural. Siempre nuestra mente juega un papel importante y pues los que estamos en Cristo particularmente sabemos quién nos ataca, quién es el que nos desanima, quién es el que dice ya no puedes, pero estando en Cristo Jesús, Él nos da esa fortaleza, esa valentía y esa autoridad como hijos que somos para seguir en este ejército que somos parte de él. Entonces, pues hoy te invito a que reflexiones, a que lo lleves a la práctica y es importante que en este sentir, pues lo lleves a la práctica y lo desarrolles. Entonces, es importante que lo lleves a la práctica. Experiméntalo. Permítele a Dios que te lleve a ese nivel. Acércate a la palabra, acércate a la Biblia, ponte a leer la Biblia. Y yo te invito a que el área principal en la que inicies y pongas acción esto sea en lo espiritual. Porque es algo que no vemos. Es algo que existe, pero no vemos. Y esa parte al ser humano le cuesta trabajo. Algo que no ves, no lo puedes creer regularmente. Hoy, nosotros, los que estamos en Cristo, los que conocemos la palabra, creemos y le creemos a un Dios que no vemos, pero vemos la bendición. Hoy adoramos y alabamos a un Dios que no vemos, pero creemos y vemos la bendición. Y eso es poderoso. Imagínate
para terminar, imagínate que el poder de Dios de llevarnos de donde estábamos, de el ser como éramos antes, a llevarnos a un nivel en donde somos diferentes. No hablo de perfección, porque Él no nos enseña esa perfección como tal. Él nos enseña y nos lleva y nos invita a buscar la excelencia, en ser mejores cada día. ¿Cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo, pero no es imposible, porque Él es el que siempre nos da esa fortaleza, esa sabiduría para seguir en este camino. Entonces, pues te invito a que ejercites tu fe. Te invito a que lo pongas en práctica para que vayas viendo cómo sí tienes esa capacidad, para que vayas viendo cómo de llevarlo de la teoría lo lleves a la práctica, para que de eso que hoy es un anhelo en tu corazón, un sueño que tú quieres realmente, lo conviertas a algo tangible y lo lleves a hacerlo tangible. Entonces, pues te invito a que lo lleves a cabo, haz ese esfuerzo, llévate a ese nivel. En este inicio de año tienes todo el 2025 para llevarlo a cabo y bueno, pues nuevamente gracias a todos los que se han conectado, a todos los que ven los videos y pues te invito a que lo compartas porque al final pues la intención es que este conocimiento, que este tipo de mensajes pues llegue a más gente. Hoy hay muchas cosas en nuestro alrededor, en nuestro día a día que nos distraen, que nos quitan el tiempo, sobre todo pues enfocado en las redes sociales, que hoy es uno de los objetivos de ese producto. Este tipo de enseñanzas, este tipo de conocimiento pues es vigente, pero pues no a todos les agrada. Entonces te invito, si ha sido para ti de bendición, pues que lo compartas, compártelo a la familia, a los amigos, a los cercanos. Y bueno, pues te sigo invitando a que te suscribas a este canal, lo compartas. Y bueno, pues gracias porque este canal es prueba de ello. Este canal un día fue un sueño, un día fue un anhelo y hoy es tangible. Hoy nos escuchan y nos ven en Perú, en Colombia, Estados Unidos y bueno, pues indudablemente en México. Entonces, eso me llena de alegría, me emociona porque la verdad, pues cuando inicié o antes que yo consideraba esto como un sueño o una idea, y lo imaginé, pues nunca me imaginé que tuviéramos esa audiencia. Esperemos llegue a más lugares, evidentemente, porque pues la palabra de Dios siempre se requiere en cualquier lugar. Entonces, gracias por hacerlo posible y bueno, pues te espero la próxima semana para que estés aquí. El próximo estudio va a ser el poder de la palabra. Vamos a desarrollar toda esa parte y bueno, pues que nuestro Señor Jesucristo te siga bendiciendo grandemente, a ti y a tu familia y bueno, nos vemos la próxima semana. Shalom para tu vida.